Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. Donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera. Un momento de aprendizaje, de conocer los misterios de la naturaleza, de curiosidades, de reflexión, matizado con recuerdos, anécdotas y música ciudadana. En Libre Expresión tenemos el agrado de presentar al maestro Esteban Guerra. Diez de la mañana, 35 minutos y ya estamos aquí, esta musiquita que la verdad que da ganas de seguir escuchándola. Estamos con el maestro, como todos los días lunes. Lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida a la semana. ¿Cómo le va, maestro? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buongiorno per tutti, signora Marité. Buongiorno. Buongiorno, caballero Carlos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo ha sido su fin de semana? ¿Bueno? Bien, bueno, sí. Me alegro. A Dios gracias, bien, pero desde el punto de vista meteorológico, bastante fresco. Frío. Hay amplitudes térmicas. Sí, bueno, tenemos una semanita media veraniega, me parece, con 21 grados de máxima esta semanita, así que vamos a tener un calorcito. Sí. Las mañanas muy frías. Sí. Y las noches también. Por eso, claro, se marcan las amplitudes. Hace cuenta que estamos en La Pampa o San Luis. Sí. O La Pampa, qué frío, maestro, qué frío. Bueno, antes seguramente nos ha traído algo bueno como lo hace siempre, pero antes vamos a hablar del Día del Lector. ¿Le parece? Fue ayer el Día del Lector, maestro. El Día del Lector. Sí. ¿Cuántos buenos escritores tuvimos? Y por ende, el lector. Sí, claro. Generalmente, cuando se da vía libre en las bibliotecas de la Avenida Corrientes, ¿cuántas personas concurren? Muchos jóvenes que se interesan en la lectura de distintos temas. Qué bueno. Es importante desde todo punto de vista. Porque se ha perdido un poco esto de leer libros. Será que antes se leía mucho libro, ¿no? Bueno, ahora los jóvenes tienen el celular, a veces muchas cosas las buscan por el celular y todo lo demás, pero no es lo mismo un libro, maestro. Mira, yo generalmente el libro tiene... a veces el que escribe tiene sus pares y los pares corrigen la semántica de la redacción. Señores, estamos saliendo a la sanfazón, nada de preparar nada, está bien, ni nos pusimos de acuerdo. Sí. Esperemos que salga bien en la charla, ¿no? La breve, y que los oyentes nos puedan interpretar lo que queremos transmitir desde acá, desde FM Libre, ¿no? Sí. Entonces, es importante cuando escribís un tema determinado, con un título determinado. En el prólogo generalmente está la parte de algún amigo, algún escritor o lo que fuere, que hace referencia al escritor, al que ha compuesto el libro. Sí. Y tiene su punto de vista. Pero también, inclusive en los agradecimientos, al final, además de la bibliografía, están, o puede estar al principio a veces, los pares, como decía, personas entendidas en el tema, que hacen la corrección correspondiente. Claro. ¿No? Porque puede haber, uno redacta, pero a veces no se da cuenta la ubicación de los verbos, tiene todo los espacios. Tiene toda su temática, ¿no? A escribir un libro. Usted escribió un libro y acompañó otros libros también. ¿Ha tenido esa oportunidad, maestro? He tenido la satisfacción de participar en ese libro que fue al mundo. Mirá, Pirucho Guerra de Lima. Sí. Pero los profesores grandes me invitaron a varios profesores de distintas universidades del país relacionadas con el área agronómica y el área forestal. Entonces, ese se presentó
en la Sociedad Rural Argentina la última semana del mes de octubre del año 2009. Sí. Y se tenía previsto 1.500 personas que asistieran. Sí. ¿Qué 1.500? Dios mío. Pasaron los 5.000 Uh. más, porque vinieron de todo el mundo, profesores, académicos, y de todas las especialidades. Fue el boom aquello en la rural, desde el punto de vista forestal. Y además se conmemoraba también del ingeniero Lucas Alfredo Tortorelli, Sí. que fue uno de los principales pioneros de la forestación en Argentina, pero ya formado por los profesores e ingenieros croatas, italianos, franceses y belgas, Sí. entre los que yo recuerdo. Algunos conocí, ya mayores. Entonces todo eso contribuyó. Y ese libro, Maderas y Bosques Argentinos, Sí. se había hecho con todos los profesores grandes, que no ha quedado nadie, fallecieron más de 100 años hoy día, que fueron los que me invitaron a ser partícipe de ayudante y auxiliar de la cátedra de astronomía. Hermoso libro. El libro, el grande, hice Hermoso. un capítulo Ujú. y di también posibilidades que lamentablemente, lo voy a decir, tal vez no debería, pero no se hizo participar a la gente de la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Forestales, perdón, de la Universidad Nacional de Misiones. Gente de muy buen nivel, de la misma cátedra que estaba relacionada con los temas del libro. Y después usted escribió su propio libro. Bueno, yo hice un librito muy ameno, que fue el de las... Sí, pero bueno, libro, en fin, un libro que escribió usted. Claro, yo tendría que haber hecho un libro, como todo profesor titular, un libro que no tuve el respaldo de la Facultad de Ingeniería de Comodoro Rivadavia. Ujú. ¿Y dónde va? Que siempre a la larga, a la corta, pescás, porque nunca el crimen es perfecto, como se dice. No es el crimen perfecto. Siempre se sabe, siempre Claro. la verdad sale a la luz. Sale a la larga, a la corta. Sí. Entonces, pude pescar que se le había otorgado subsidios y apoyo a gente que en realidad tenía un nivel más o menos. Entonces dije, Mediocre ¿cómo? y para abajo. Pero yo quería hacer el libro para dejarlo en la institución. Claro. Dejarlo. Y evidentemente dije, voy a perder tiempo para que después lo tiren, lo arrumben en alguna... Porque te lleva, mirá, lleva tanto tiempo escribir. Claro, me imagino. Así le pasó a una doctora en Ciencias Económicas de la Universidad de Rosario, que escribió un texto para carrera de grado, Sí. y después vendió, creo que, un solo libro, y lo archivaron y sacaban fotocopias. Qué pena, qué pena. Y dijo la señora, una señora grande, ¿para qué perdí tanto tiempo? Lo dijo a Voz Populi, hace ya unos años, en escribir si no se le dio la mayoría. Y una señora de altísimo nivel académico desde el punto de vista de las Qué ciencias pena, económicas. Qué pena, sí. Entonces hoy día no se le da, no se le da el aprecio que debería. Por ejemplo, siempre remontándonos a los escritores, tuvimos damas como por ejemplo Victoria Ocampo, que era de claro. avanzadísima, Ujú. Victoria, o sea, Ramona Victoria Ocampo, Ocampo, sí. Silvina Burrich, Sí. María Elena de Miguel de Entre Ríos, Sí. la señora de Lucas Beatriz Guido, o de Torres Nilsson, Beatriz Guido también, y otras más, que no recuerdo, pero hubo, muy buena, bueno, Alfonsina Storni, Sí, claro. una de las grandes, que lamentablemente su vida terminó internándose en el mar por Sí. una enfermedad muy grave. Totalmente. Y tuvimos muy buenos escritores, pero yo siempre me remito y sigo y no me canso de leer Don Segundo Sombra. Las metáforas que tiene, lo que hizo Guiraldes, qué bello Don Segundo Sí. Sombra. Y no dejar de lado tampoco a Bartolomé Hidalgo, Hilario Ascazú, Bueno, Enrique Larreta. Y el libro, ¿no? Martín Fierro. Ah, ¿no? bueno, Claro. la el primera libro de los libros. Ahí me diste pie porque la primera parte la publica
José Hernández. Claro. Era de los Pagos de San Martín, está la estancia y está el museo de los Los Huiraldes. Hernández, De de San Hernández. Martín, acá en la localidad de San Sí, Martín. sí, La primera parte se publicó en 1872 sí. y la otra, ya cuando retorna Martín Fierro, se publica en 1879. Y es en la primera donde ya se tiene cierta antecedente del tango, cuando entra un morocho con una negra bastante robusta Sí. y dice, va cayendo gente al baile. Ah, bueno. Y ahí se arma, por eso los orígenes del tango se dicen en el Río de la Plata 1870. En este momento le harían un juicio, maestro. Claro, no, pero le dijeron, más vaca será tu madre. Bueno, en fin, señores, empleamos términos académicos, términos vulgares, siempre sin salirnos de los carriles de entrar a la guarango, Claro, no tiene claro. sentido. Bueno, vamos a decir que fue ayer el Día del Lector, 24 de agosto, donde reúne diferentes eventos que pasaron, un día como hoy, ¿no? Un domingo que se celebra en la Argentina el Día del Lector, en honor a Jorge Luis Borges, ¿no? Un escritor muy conocido en el mundo. Sí, sí. El aniversario de su nacimiento, o sea que había nacido un 24 de agosto, Jorge Luis Borges, ¿no? La jornada fue promulgada por un congreso el 27 de julio del año 2012 a través de la Ley Nacional 26.754. Jorge Luis Borges se llamaba Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Mira, casualmente me das pie, estaba pensando, Jorge Luis Borges falleció en Ginebra, en Suiza. Claro. Y lo mismo Silvina Bullrich. Claro. Los dos. Fuera del país, ¿no? Como pasaba con increíble. los presidentes que tuvimos tiempos acá. Sarmiento, fuera del país. Sí. San Martín, que fue uno de los grandes que Sí. libertó tantos países. También. En Boulogne-sur-Mer, en En Francia. Sí, Sí. en Francia. Rosas también. Sí. Y así sucesivamente, pero ¿Qué, tantos. qué tiene que ver con el exilio, maestro, todo esto? Y No porque sé. no nos ponemos de acuerdo todavía los argentinos. Claro. No Bueno. tiramos parejo el carro o la carreta. ¿no? No, ¿qué vamos a tirar, maestro? Ahora está tirando uno para un lado y otro para el otro. Nació un día como hoy, del año 1899, era por ayer, justamente, 24 de agosto, Luis Borges, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y fue criado en el barrio porteño de Y Palermo, la esposa ¿no? María Kodama, estaba acordándome. Exactamente, María Kodama, cuya estampa plasmaría más tarde en los libros como Evaristo Carriego. Oh. Demostró dotes literarias desde muy joven y se convirtió en un erudito, ¿no? Bueno, y cuenta la historia de cada uno de los libros que escribió Borges y dijo una frase que quedó en muchos, dijo, he cometido un pecado, no he sido feliz, le dijo en algún momento Jorge Luis Borges, ¿no? Él era muy soberbio en ciertos aspectos, estaba y a veces no se conformaba tampoco con otras cosas. Y Sí. tenía adeptos y tenía no partidarios, no enemigos digo, pero personas que no coincidían en su punto de vista, ¿no? Sí, tenía mucha soberbia, que es lo peor, Claro. ¿no, maestro? Porque, bueno, uno puede tener muchas fallas como ser humano, pero la Sí. soberbia es una de las cosas que es implacable, ¿no? Marca a la persona de Sí, sí. cabo a rabo, como quien diría, ¿no? Pero mira, estamos tratando un tema dentro de nuestras posibilidades Sí. de la cultura Sí, por supuesto. argentina. Lo mismo que Adolfo Bioy Casares. Sí. Estaba casado, vaya la redundancia, con una hermana de Silvina Ocampo. Sí, ¿Sí? Sí. Y ¿cómo se llama? El autor de Don Segundo Sombra, Huiraldes. con Isolina del Carril. Ujú. O sea que era todo una élite de la sociedad porteña, sociedad burguesa Que de estaba otros tiempos. entrelazada, digamos, Estaban gente todos. escritora con gente de música y Sí, demás, ¿no? sí, una cultura. Mirá, casualmente vamos a enlazar con el tema que he traído para hoy. Bueno, Señores, nosotros desde acá, desde FM, desde la sala de locución, y Carlos desde la operación, a través de la consola, del aparatajo, ¿no? Que él maneja muy bien, se ha preparado, le propuse, el vals El Trovero, o sea, Le Trouvère, el Ajá. trovero. Pero ¿qué pasa? Yo lo que quiero es que todos los oyentes, muchos saben, y más aquellas personas, damas y caballeros que integran los coros, el grado de registro de vocalización que tienen. Ujú. Las contraltos, las mezzosopranos y las sopranos. Bien. Y dentro de esas tres categorías hay también diversos aspectos, diversas digamos, ¿no?
Sí. sopranos van más a lo tiple, y lo mismo pasa con los barítonos, los caballeros, con los tenores y con los bajos, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, vamos a retrotraernos en el tiempo, la década del 30, y evocaremos una época pasada para muchas personas Pero no mayores, olvidada. no olvidada, Claro. de la cultura, de la música ciudadana del Río de la Plata, o sea, Buenos Aires y Montevideo. Nunca Sí. dejemos de lado las dos orillas Claro. del estuario del Plata. Exactamente. Y entonces dije, pero qué mejor que interpretado por Ada Falcón, la grande entre las grandes. Sus hermanas eran Adelma y Amanda, que eran también cancionistas. Ella era la tercera de las hermanas. Ujú. Pero fue la que más se proyectó y lamentablemente tuvo que truncar su carrera de cancionista, de cantante, porque tuvo una affair con Canaro, entonces la mujer de Canaro, Ah. y dejó todo, dejó y se radicó en Salsa y Puedes con su mamá, y ahí perdió la fortuna que había ganado a través de tantos años. Claro, Era claro, bellísima, claro, claro. de ojos verdes. Y también hay anécdotas de Ada Falcón con Gardel, Ujú. paseando por la costanera de Buenos Aires, Ah, qué cantando. lindo. Un barítono como fue Gardel y una mezzo-soprano, que hoy día tenemos a Lidia Borda, la he visto en el teatro, la he visto cantar. Ah, sí, Una Lidia. cantante Sí, exquisita. Sí, sí. Pero acá, a través del vals del trovero, con el acompañamiento de Francisco Canaro, la música la compuso Rafael Tuegols, que fue guitarrista y violinista, Rafael Tuegols, argentino. Y la letra, un actor, un cantor, que además actuó en el cine, Agustín Irusta. Reitero, Agustín Irusta, no Agustín Magaldi. ¿No? Porque por ahí dice Guerra, dijo Agustín Magaldi. No, no, Agustín Irusta. Sacarse el toscano del oído y prestar atención. Entonces, desde acá, sin estar en una sala del Teatro Colón, estamos en la sala de locución de FM Libre, Claro. brindamos un aspecto de la cultura argentina. Escuchan la letra y además el registro de la mezzo-soprano, Sí, ¿eh? sí. que fue Ada Falcón, y el mensaje que deja en la letra. Adelante. El barbero que llega hasta ti para verte asomar al balcón, hoy te vuelve a ofrecer su canción, esperando le digas que sí. Quiero verte esos ojos, mujer, a ver pronto, mi amor, tu ventana, así no dirás mañana que escuchaste mi bien sin querer. Amor, 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 no me hagas más sufrir, prefiero aquí morir si no te dejas ver. No comprendes, ingrata, que en locos desvaríos tu cariño fue mío y me hace padecer. Yo quisiera poderte expresar en mi canto la inmensa pasión que encendiste en mi corazón y que en vano pretendo ocultar. Si aceptaras, mujer, el amor que con tan loco afán ambiciono, te cobijaré en el trono que en mi pecho formará el dolor. Amor, 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 no me hagas más sufrir, prefiero aquí morir si no te dejas ver. No comprendes, ingrata, que en locos desvaríos tu cariño fue mío y me hace padecer. Amor, 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 no me hagas
hagas más sufrir. Prefiero aquí morir si no te dejas ver. No comprendes, ingrata, que en locos desvaríos tu cariño fue mío. Bueno, muy bien, 10 de la mañana, 54 minutos, escuchábamos, como bien decía el maestro, este registro de voces, ¿no? Donde hablaba de los tenores y los mesotenores y demás, y esta mujer, ¿no? Con una, Ada Falcón una fue voz increíble. una mezzosoprano. Las personas que integren coros, y si hay de Zárate, que hay varios coros, nosotros teníamos allá el coro senior y había tantas mezzosopranos, ni qué decir sopranos y contraltos, era un coro muy grande que lamentablemente varios fallecieron, ya estoy hablando de Esquel, ¿no? Y los coros del Steywood, de Dolabo, de Gaiman, de Trelew, de Trevelin, pero no se imaginan la cantidad, Bueno, hemos asistido a todas quiero esas. decir que el domingo hubo un encuentro de coros en Lima, en Sociedad Italia, ¿no? Bueno, que a lo mejor no tenía la difusión, nosotros lo hicimos desde aquí el viernes, creo, la difusión, Sí. pero es bueno ir a escuchar los coros, ¿no? Y yo le ¿Y decía en justamente... qué horario? Creo que fue 19 horas, si mal no recuerdo, el domingo. Hubo 3 coros aquí ¿Este domingo? Sí, en Sociedad Pero Italia. en yo Sociedad yo Italia. llegué a la tarde y no me di cuenta. No, Lamentablemente sí. no. Sí, había encuentro de coros Qué donde lástima. estaba el director Daniel Volpi, justamente donde les decía yo que bueno sería armar un coro de nuestra ciudad también, ¿no? Porque yo sé que hay muchas personas que cantan y han cantado en los Pero coros de la iglesia. Ahí está, mira, las hermanas, pero son Sí. tantas. Sí, Las hermanas, bueno, Rubia Güelbenzú, o sea, Adela Güelbenzú, Sí. tenía un registro de mezzo-soprano, claro, Rubia, claro. cantaba los tangos en la casa mientras ayudaba a las hermanas a limpiar en la casa. Era una voz bellísima. La cantidad de mujeres, las hermanas Manca, sí. Cantaban generalmente... Josefina. No sé si había Sabina. un coro estatal de Lima, pero sí lo había en la iglesia, los coros. En la iglesia, las pero iglesias. eran excelentes. Y ¿cómo era? Pochona, Isabel, Artola. Sí. O sea, Beatriz, Isabel y María Raquel Artola, eran 3 hermanas Sí. grandes. Y lo mismo las hermanas Ocampo. Tenían unas voces bellísimas. Sí. Inclusive Alba se llamaba la señora de Troielli, Alba, las Sí. señoras de Faniani, por acá cerca. Sí. Y además Canitano, Rodolfo Canitano, que después, Que era el cura. claro, después él dejó los hábitos, Sí, tenía registro de barítono. sí. Pero el coro que había en Lima y era no estaba Sí, yo entrenado. Me acuerdo haber escuchado Yo doy coros. fe porque nosotros éramos chicos, bueno, íbamos mucho a la iglesia. Era excelentísimo. Sí. Y además cada uno iba tan prolijo a la iglesia, Claro. impecables. Sí. Lamentablemente se ha perdido en muchos aspectos. Bueno, está de más decirlo de lo que vemos, porque no quiero Ujú. equivocarme en lo que puedo llegar a expresar. Sí. Pero todos sabemos bien y no estén esperando de que uno diga de acá para después crucificar. Ya Cristo se crucificó No, en la ya cruz. está, maestro, pero en realidad es el recuerdo para lo que... No sé Sí, si ahora sí, hay un sí. coro... La verdad que quiero decir, perdón mi ignorancia, si hay un coro actualmente en la iglesia, pero lo he sabido y todos han sido muy buenos, con voces limeñas, quiero decir esto también. Me acuerdo del señor Fuentes también que cantaba, el Sí, señor sí. Fuentes. Es un recuerdo Y para él, ¿no? Sabina Manca tocaba el armonio. Claro. Pero Josefina y la otra señorita, espérate, y Amelia, Amelia. tenían unas voces bellísimas. Digo lo que escuchaba Claro. cuando chico y me quedó tan grabado. Sí. Y la familia Güelbenzú también, pero eran, y las Bueno. hermanas Artola, las hermanas Ocampo. Creo, no sé si Varias fue más. mucha gente, no lo sé, pero creo que le falta un poquito más de difusión. Nosotros nos enteramos el día jueves o viernes y los invitamos
para que dieran la difusión justamente, porque nos parece que hace a la cultura de nuestra ciudad también. Total. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Lo hacían con entrada libre y gratuita, entonces acompañamos esta movida, pero no sabíamos antes y no la hubiésemos acompañado con más difusión. Porque cada cosa que se hace en Lima, justamente que tiene que ver con la verdadera cultura y con lo que necesitamos para Pero- formarnos, y el saber más que nada, ¿Y maestro. sabes qué, Marité? Casualmente te cuento algo. Nosotros con mi señora fuimos el viernes a la tarde, muy fría la tarde, ahí en Avenida Las Heras y Avenida Pueyrredón, cerca, está el Museo Roca, Ujú. que fue donado por una familia, un médico y su esposa, una mansión gigante en Recoleta, y fuimos a ver, a escuchar, y un señor muy mayor, 90 y pico de años, creo 94, un maestro muy conocido en Buenos Aires y en Argentina y en el mundo, era el que tocaba el piano. Y esos fragmentos eran todos de óperas de Giuseppe Verdi. Ah, Cantó un fragmento, un tenor, después un barítono, una soprano y una mezzo-soprano. Y con Ada Falcón, pero le corro con mi manchábal a la San de Cirilo, es como vamos a lo criollo. ¿Y dónde va? Que al final sí. el barítono vuelve otra vez y canta. Esto fue este viernes. Sí. El barítono canta la canzoneta napolitana Mare Chiare, que mis abuelos, mi abuela y mi abuelo que eran de Parma, Guerra, ¿no? De ahí que viene. Mi abuela también tenía un registro de mezzo y siempre me decía Mare Chiare. ¡Qué bello! ¡Qué bella! Así que emocionaba. Así que, mira, sin querer estuvimos, pero lamento no haber estado acá en la Sociedad Italiana. Sí, bueno, fue ayer justamente esto, ¿no? Este encuentro de, 19 horas, si mal no recuerdo. Aquí en Lima, de 3 coros que venían a participar aquí en nuestra ciudad. Así que me pareció bueno decirlo. Bueno, y no nos encontramos en Capital porque, bueno, usted estaba viendo esto justamente que estaba comentando, Claro, claro. y yo estaba viendo una obra de teatro, una obra musical de teatro, ¿no? Independiente, que me pareció excelente, jóvenes que trabajan y hacen Sí. durante mucho tiempo para poder que ensayan, ¿no? Y bueno, la verdad que muy bien caracterizados y la verdad El que fue excelente. La verdad. Teatro independiente argentino, y especialmente todo concentrado en Buenos Aires, en Rosario, Sí. en Córdoba, Sí. en ciudades grandes, ¿no? Sí. Y muy populosas. En La Plata, no quiero dejar a nadie sin mencionar, digamos, las principales ciudades, el teatro independiente es muy bueno. Y Sí, ahora sí, totalmente. los directores y los que organizan, ¿no es cierto?, como un Rottenberg o Sí. bueno, los otros que no recuerdo en este momento, van incorporando Sí. a los actores ya de trayectoria. Está muy bien hecho. Sí, están haciendo un semillero, dice maestro. Tal cual. Les van dando posibilidades Claro. y es así como después irán a través del tiempo y de acuerdo a sus apetencias, de acuerdo a sus Sí. intereses, mejorando. Sí, van y observan las distintos teatros independientes, justamente lo que Claro. estaba diciendo, el manejo que tiene todo. Bueno, la dirección fue excelente, el vestuario, el maquillaje, la música, todo estuvo muy, pero muy bien, muy bien. Mirá, en el Paseo La Plaza vimos hace 3 o 4 años. Hemos ido mucho al Paseo La Plaza, bueno, con compañías Sí, de mucho he renombre, ido, maestro, también, pero sí. hemos visto Casamiento en el Campo, Claro. Casamiento en el Campo, ay mi madre. Sí. Nos hemos tirado al suelo en el sentido Claro. figurado, pero Sí. increíble. Entonces hay que darle posibilidad a los artistas de teatro independiente y a los autores, Claro. porque generalmente van los autores a Sí. presenciar la actividad de sus Hablaba con esto, discípulos. claro, con esto cierro. Hablaba el día viernes con el secretario de Cultura de la Municipalidad de Sarte, Julio Velando, justamente. Y le decía la necesidad de que también, porque había habido como de repente una cadenita de obras de teatros en Lima. En Lima la gente asiste al teatro, hay gente que le gusta el teatro en Lima, ¿no? En Sociedad Italia, que tenemos un muy lindo, y es pequeño, pero es un teatro donde asiste mucha gente, ¿no? Lima tiene vecinos y ciudadanos que también le gusta. Y te digo ¿no? más. Sería bueno que de repente se hiciera con continuidad, maestro. Mira, cuando se daban las novelas de Radio Mitre Sí, y de Radio Porteña y Radio El Pueblo, andaban las compañías. las compañías de teatro, ¿no?, de las radios, Sí, venían siempre a Lima. Sí. Y ahí conocí a don Pedrín el Fainero en una obra de Torvaltes,
Se dio en el club, era Félix Mutarelli, que don Pedrino Fainero era un actor italiano, pero de trayectoria en el teatro argentino, Claro. de uno de los pioneros, Totalmente. y vino a Lima. Sí. Necesitamos un pequeño teatro en Lima, a ver si nos aquellos que se puede hacer un pequeño teatro para que la gente pueda hacer obras. Tenemos las personas aquí capacitadas, sí. pero vos sabés Bueno, que pero también el tiempo que requiere Sí. y Sí, todo claro, también claro, implica gastos. claro. Todo, maestro. todo. Si no hay un apoyo, no se Un puede. apoyo económico. No se puede, claro. Y además el cobro de la entrada, no muchos lo puedan, digamos, pagar, entonces, Sí. porque realmente las entradas son caras. Sí. No acá en Lima, me refiero en Buenos Aires. No, sí, ¿eh? claro. Bien. Bueno, maestro, muchísimas gracias No, por gracias todo a esto de hoy. ustedes. Y como siempre, cada vez que está usted aquí aprendemos y mucho. No, por favor. Así que muchas gracias. Lo que el dicho es, el diablo sabe por diablo, coma, Pero pero más, y aunque no tengas ningún estudio universitario, pero sí la trayectoria de muchos años vividos, quiere decir que el viejo siempre se antepone al joven por su por experiencia. la experiencia vivida, Totalmente. la parte empírica. Totalmente. Bueno, gracias, hasta A usted, luego. maestra. Hasta el lunes.